Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Miguel Hernández. Miguel Hernández, el poeta, que en 1937 nos regaló estas palabras y, pues, ¿qué le puedo decir? Unos años después estaría muerto, asesinado por la dictadura franquista a los 32 años. Miguel Hernández, el poeta, que nos recordaba la importancia de la libertad. ¿Y qué pasó con sus poemas? ¿Qué pasó con sus obras? Quisiera recordar que en 1939 se concluyó la impresión de El hombre acecha. El hombre acecha era el volumen que incluía este pequeño poema para la libertad, pero la edición fue requisada por el gobierno franquista y absolutamente destruida. Durante algún tiempo se pensó que nunca más podríamos recuperar ese libro perdido de El hombre acecha. Afortunadamente quedaron 2 ejemplares que permitieron la reedición de 1981. Y bueno, el propio poema para la libertad le sirvió a Joan Manuel Serrat para dar a conocer la letra en una canción en 1972 que tuvo un impacto enorme en España y en el mundo, a pesar de que fue prohibida en España. Para la libertad. ¿Por qué es importante la libertad? Bueno, escuchaba a Leandro Biotto en estos momentos y cuando vi las imágenes que a todos nos tocaron, porque no hay forma de ver esas imágenes que no te toquen, recordé que la razón por la cual defiendo la libertad es porque es la mejor arma para combatir la pobreza, es la mejor arma para construir prosperidad. Nadie va a poder hacernos mejores y más prósperos repartiendo pobreza. Hay que aprender a construir prosperidad. Sí, la libertad. Y sin embargo, la prohibición de libros nos ha acompañado casi desde un principio, casi desde que tenemos libros. Ya estaban las primeras personas produciendo libros, escribiendo libros, imprimiendo libros, y había siempre un político que decía, un gobiernícola podría decir también, pero bueno, no vamos a citarlo de esa forma, había siempre un político que nos decía, no, tú no debes leer eso, eso no es para ti, eso es para los especialistas, o ese libro tiene ideas que no son las adecuadas para la sociedad. Sí, la prohibición de libros la hemos tenido siempre. Algunos ejemplos históricos vale la pena recordar. El emperador chino Qin Shi Huang prohibió en el año 213 a.C. todos los libros que no estuvieran en su biblioteca, excepto los de agricultura, medicina y adivinación. ¿Saben qué quería? Dejar un legado histórico, pero que nadie que hubiera escrito en el pasado, ninguna idea que viniera de otros tiempos o de otras ideologías pudiera en un momento determinado ensuciar el legado, rivalizar con su legado. Quería ofrecernos pues la cuarta transformación o la quinta transformación y dejar un legado para hoy y para siempre y que nadie pudiera en un momento determinado ser rival de esas ideas. ¿Por qué? Porque los libros tienen ideas, los libros nos ofrecen ideas. Esa es la magia de los libros. Bueno, el califa Omar, allá en el año 640, si no mal recuerdo, ya de la era cristiana o ya al principio de la era musulmana, si quieren, dijo cuando le preguntaron al conquistar Egipto y conquistar la ciudad, la antigua ciudad egipcia con influencia griega de Alejandría, donde se encontraba esa gran biblioteca que ya no conocemos y que fue uno de los iconos más importantes de la humanidad. Le preguntaron que qué se iba a hacer con los libros de la biblioteca de Alejandría. Su respuesta fue una de dos: o los libros van a contradecir lo que dice el Corán, en cuyo caso son herejías, o estarán de acuerdo con el Corán, y en ese caso van a ser superfluos. Así se llevó a cabo el fuego, el gran incendio de la biblioteca de Alejandría en el año 640 de nuestra era. Pero a ver, no crean que son nada más los musulmanes, no. La Iglesia Católica creó el índice de libros prohibidos en 1559. Este índice, que duró siglos, nos decía qué libros podían leer los católicos y qué libros no podían leer los católicos. Me parece que esto nos demuestra que
la intención de prohibir los libros es algo que vemos por doquier a todo lo largo de la historia. A ver, encontremos, vamos a echarle un vistazo. El Corán y la Biblia, por ejemplo. No crean que los prohibieron en países que tenían otras religiones. No crean que la Biblia se prohibió en los países islámicos y el Corán se prohibió en los países cristianos. No. En los mismos países islámicos y en los países cristianos se prohibía la lectura de la Biblia o la lectura del Corán. La iglesia nos decía que no se podía leer la Biblia, que había que escuchar las interpretaciones de los sacerdotes, de los clérigos. En el Corán era exactamente lo mismo, se decía que no podía haber traducciones, que todo el mundo tenía que leer el Corán en árabe, a pesar de que la gente en muchos lugares donde prevalece el Islam no conocían el árabe. ¿Por qué? Porque eran libros peligrosos. Eran libros que llevaban ideas. Bueno, tanto así también estaban prohibidas las traducciones de la Biblia, solamente se aceptaba las traducciones en latín, la Vulgata, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió pocos años después de que se empezaron a imprimir libros después de la invención de la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg? Bueno, pues lo que ocurrió fue que pues un sacerdote, un monje, alemán, decidió traducir la Biblia al alemán y así empezó una verdadera revolución en la religión. Sí, las ideas, las palabras son peligrosas. Bueno, las 1001 noches, deliciosa colección de cuentos que nos trae toda la tradición literaria, la tradición amorosa del cercano Oriente, con una historia pues mágica de un sultán que es engañado por su mujer, que decide que todas las mujeres son malas, que exige que todos los días le traigan una mujer virgen, se casa con ella ese día y al día siguiente la mata porque todas las mujeres son malas, y aparece una mujer con encanto, con ingenio, con amor, que lo enamora todos los días. Le cuenta una historia y le deja la historia pendiente de final para que al día siguiente le siga contando la historia y al día siguiente le siga contando la historia, hasta que el sultán se da cuenta, el sultán Sharar se da cuenta de que no puede matar a Sherezada. La historia, sin embargo, ha sido considerada, es una historia erótica, inaceptable, y por lo tanto ha sido prohibida muchas veces, incluso en un país como Egipto, donde uno podría pensar que habría esta intención de preservar la cultura antigua del Medio Oriente. Bueno, y está el Decamerón de Giovanni Boccaccio, también prohibido por la Iglesia Católica, también por tener contenido erótico. Bueno, ¿y qué libros? Por todos lados los vemos, estos libros prohibidos. El origen de las especies de Charles Darwin, ¿por qué? Porque contradecía la historia de la creación de la Biblia. El Capital de Karl Marx, algunos porque lo consideraban peligroso, y sí, son ideas y son ideas peligrosas, pero la prohibición no hizo más que acrecentar el gusto por esta obra de Carlos Marx. También Mi lucha de Adolf Hitler, quizás un libro absolutamente inaceptable, pero la prohibición en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial no hizo más que volverlo un fruto prohibido que buscaban los jóvenes constantemente. Tenemos también otros. ¿Sabían ustedes que Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll se prohibió? Y se prohibió, ¿saben por qué? Porque un político chino decidió que los animales no podían hablar y por lo tanto había que prohibir Alicia en el País de las Maravillas. No querían a un conejo que estuviera checando el tiempo en su reloj de bolsillo todo el tiempo y por lo tanto lo prohibieron. Eso pues lo único que hacía era debilitar a los jóvenes. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, prohibido por las ideas homosexuales o más bien las insinuaciones homosexuales del libro 1984 de George Orwell. Me parece muy interesante. Por supuesto que lo prohibió Stalin, pero lo prohibieron también países supuestamente de derecha, porque tampoco querían oír hablar de un Estado que controlara todo y que finalmente se fuera derrumbando y que no fuera aceptado por los ciudadanos. La amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, pues por razones de su lenguaje erótico, y Lolita de Vladimir Nabokov, porque hablaba de lo que era impensable, hablaba de un profesor universitario ya de cierta edad enamorado de una niña adolescente. No, estas ideas no tienen razón de ser aquí. ¿Por qué no tienen razón de ser aquí? Porque yo lo digo,
porque yo, que lo sé todo, yo que soy político, yo determino qué libros puedes leer y qué libros no puedes leer. Pero lo prohibido tiene su encanto. Prohibieron el archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn y se empezó a distribuir en copias fotostáticas en toda la Unión Soviética. El Doctor Zhivago de Boris Pasternak también fue prohibido y sin embargo también se leyó en la Unión Soviética a pesar de la prohibición. Bueno, aquí en México hubo un intento de prohibir Los hijos de Sánchez, de Óscar Luis, el entonces director del Fondo de Cultura Económica, tuvo que renunciar a su cargo. Hubo un intento de atacar esta obra por ser antirrevolucionaria y antimexicana. Finalmente se ha convertido en un libro que tenemos que leer para entender el México de los años 50. Y bueno, los versos satánicos de Salman Rushdie es un ejemplo pues, de muchas otras obras, solo que en este caso la prohibición incluía una pena de muerte en contra del autor, del novelista Salman Rushdie. Y luego hay otras formas de prohibir. Por ejemplo, está el caso de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, a pesar de haber sido, según algunos, el escritor más importante del siglo XX en cualquier lugar del mundo. Bueno, siéndolo de Argentina, tenía que ser de cualquier lugar del mundo, pero eso lo dejaremos para otra discusión. Bueno, ¿y por qué no recibió el Premio Nobel? Porque el Comité del Nobel lo consideraba conservador. Se había reunido con Augusto Pinochet de Chile por unos minutos nada más, y sin embargo, era conservador, era liberal. También nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a Jorge Luis Borges como un conservador. ¿Qué era realmente políticamente este gran narrador, este gran ensayista? Él lo que decía es: yo soy un modesto anarquista, creo en el individuo y no en el Estado. Sí, eso es lo que nos decía Jorge Luis Borges, y me parece que es importante. Por lo tanto, que ese intento del Comité del Nobel de no darle el Nobel para que no lo leyera más gente resultó un fracaso. Hoy me parece que una de las grandes manchas del Premio Nobel es que no lo recibió Jorge Luis Borges. Y hay otras formas de censurar. Hoy están reescribiendo, reeditando las obras de algunos escritores, de algunos narradores, para que sean políticamente correctos. Por ejemplo, de Roald Dahl, el escritor de La fábrica de chocolate, de tantas obras infantiles. Están reescribiendo las obras de Agatha Christie, están reescribiendo las obras de Ian Fleming, para que no utilicen el lenguaje que algunos hoy consideran políticamente incorrecto. Esta es una forma de censura que me preocupa mucho en estos momentos y que tenemos que combatir. En Estados Unidos, miles de libros son retirados de las bibliotecas o los programas de estudio de Estados Unidos todos los años porque tienen contenidos sexuales o políticos que molestan a algún grupo conservador o algún grupo liberal, y el resultado es que pues son apartados de las bibliotecas. Y bueno, no crean ustedes que otros gobiernos no cometen el mismo pecado, es peor. Son miles los libros prohibidos en este momento en países como China, como Cuba y como Corea del Norte. La prohibición de libros no es una enfermedad de la derecha o de la izquierda, es una enfermedad de los políticos que piensan que solamente ellos deben tener acceso a las ideas. ¿Por qué debe importarnos? Bueno, porque los libros nos traen ideas, los libros nos hacen pensar y las ideas importan. Las ideas importan tanto que pueden transformar al mundo, que pueden transformar a la sociedad. Por eso es necesario que sigamos peleando en contra de la censura de los libros o en contra de la censura de cualquier otra expresión de las ideas. Debemos conocer incluso las malas ideas. Conozco gente de buena fe que me dice: bueno, entiendo que no se prohíba El Capital de Carlos Marx, pero por supuesto que hay que prohibir Mi lucha de Adolf Hitler, como hizo el gobierno de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. No, yo creo que no es cierto. Lo que no se conoce no se puede combatir. Cuando prohíbes algo, lo vuelves atractivo. Y además lo vuelves atractivo en el peor de los casos, porque ni siquiera hay una idea de cuáles son esas malas ideas que pudieran hacerle daño a la sociedad. Por eso hay que rechazar la censura, punto, y no estar pensando nada más si es o no conveniente a mis intereses políticos.
Las ideas son más peligrosas que las armas. No dejaríamos que nuestros enemigos tuvieran armas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deberíamos dejarlos tener ideas? Bueno, esto lo expresó un político que falleció el 5 de marzo, apenas se acaba de cumplir un aniversario, de 1953. Un político que mató a más de 20 millones de personas por represión y por hambre. Joseph Stalin. Tenemos que recordarlo porque por supuesto que las ideas son peligrosas y por eso no podemos aceptar un monopolio de las ideas. Hace un par de años tuve la oportunidad de conducir un proyecto que en realidad produjo una persona que trabaja conmigo, a quien aprecio mucho, Berta Pantoja. Era una serie de 10 capítulos de la vida y la obra de Mario Vargas Llosa, él sí ganador del Premio Nobel. Y lo que nos decía él en esta serie, que a propósito está disponible en el Centro Ricardo Salinas Pliego, pueden entrar ustedes, ver la serie completa, no les va a costar absolutamente nada, pero llevan un riesgo, van a escuchar ideas, y las ideas pueden ser peligrosas. El libro tiene que ver fundamentalmente con las ideas, es lo que nos decía Mario Vargas Llosa en esta serie, Una vida en palabras. Pero hay vidas que nos demuestran que vale la pena correr los riesgos, que vale la pena vivir en libertad, que vale la pena conocer estas ideas que nos traen los libros. Muchas gracias. Querido Sergio, bienvenida a esta tu casa, el Festival de las Ideas. Muchas gracias. De modo, no nos toca abrazo. No nos toca abrazo. Parece que estamos como en la pandemia. Estamos muy cerca de esto. Pues precisamente como lo mencionaba Sergio, insisto, aquí afuera. Ah, ya te pusieron tu canción. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Qué bonito. Pero esa se nos salió de control. A ver si, Juanexa, ¿estás ahí? Juanexa. No está Juanexa. No, Bueno, ya ves. no lo controló. Sergio, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Hay libros con muchas ideas y aquí no están de ninguna manera Prohibidos. tachados ni prohibidos. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Señoras y señores, Gracias, Sergio Ricardo. Sarmiento.